Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bueno, estamos a una semana y poco, 8 días prácticamente, del comienzo del Mundial. Y hay muchísimo material para hablar. Y hay muchísimas cosas para analizar y para ir subiendo al canal, que los voy a ir subiendo en breve nada más. Ya tengo casi preparado un pequeño análisis de nuestro primer rival, de Arabia. Vamos a hacer lo mismo con Cabo Verde y obviamente analizar un poco cómo llega Uruguay, de lo último que se sabe también de la lesión de Georgian de Arrascaeta, quién viene, si es que viene alguien, cómo va a recomponer el plantel Marcelo Bielsa. Pero hoy traemos algo diferente. Hablando de Marcelo Bielsa justamente, eh, el primero dio una conferencia de prensa, el cual la estuve viendo como 3 veces porque siempre esconde algo por atrás, siempre hay algo que se pasa por alto, porque hay alguna palabra, alguna pregunta, una respuesta que a uno le llama la atención y a veces se pierde cosas eh, que alguien las capta, otros no, pero que a veces hace diferencia y desnuda muchísimas falencias que hay, principalmente desde el lado del periodismo uruguayo, ¿no? Que está demostrado que cada vez está más en decadencia, de que cada vez es más un trabajo por figurar, por salir bonito en redes sociales y por generar discusión y no por realmente informar e informarse y hacer preguntas realmente importantes. Yo creo que eh, hubieron 2 o 3 preguntas realmente relevantes que podían llamar la atención, que uno le puede sacar el jugo de esas respuestas, de esas preguntas, y otras tantas, obviamente, bajo pereta, bajo serrucho, bajo querer eh, poner en compromiso a Bielsa y de que diga algo que no debería decir, o que ellos esperaran que dijera. Pero la verdad fue una cátedra, me parece que fue una cátedra de Marcelo Bielsa en esa conferencia de prensa, no dejando dudas de nada. Quizás si yo tengo simplemente solo un matiz con respecto a por qué no citó a Nández. Yo creo que hay algo más, aparte de lo deportivo, pero sí creo que lo deportivo influye y me da cierta satisfacción eh, que sin decirlo, porque de verdad creo que esos datos puede que esté bien que se lo diga el jugador, pero a veces queda incómodo que lo traspase a algo público, ¿no? Decir los errores, que son errores que a veces a uno lo ponen mal, ¿no? No es el error de, bueno, no corre tanto o tiene un poco de falencias en la marca, no. Es otro dato, creo yo, y lo vamos a decir ahora. Pero quiero empezar por algo que sí está muy interesante, que yo creo que puede que se equivoque. Es más, es muy probable que se equivoque, porque el jugador uruguayo no es como el jugador europeo ni como el jugador argentino, que es mucho más asiduo a captar lo que quiere el técnico y hacerlo aunque no entienda muy bien por qué, ¿no? De hecho, bueno, ya tenemos al mimoso de Canovio que por decirle las cosas que tienen que hacer como profesional se enojó y se fue, después pidió disculpas, bueno, un montón de cosas más. Yo creo que ahí estuvo el padre atrás, que tiene un genio bastante especial para hacerlo razonar un poco, ¿no? Eh, Puede que se equivoque Marcelo Bielsa con esto que dijo, con cómo cubre los puestos de los jugadores y por qué no tiene tanta variante de jugadores y sí jugadores con variantes, ¿no? Jugadores polifuncionales, jugadores que cada vez por suerte se consiguen más, se encuentran más y los jugadores mismos saben que si no son polifuncionales es muy difícil que lleguen a ser jugadores profesionales, porque hoy en día se requiere, si echan a un lateral, eh, en vez de sacar a un 9 o a un punta y poner a un lateral, contar dentro de la cancha con un 8, por llamarle posición, eh, que pueda jugar de lateral, que sepa hacer la función, es fantástico, o de repente un zaguero central derecho que pueda jugar de lateral y quizás va a retroceder a un número 5, o que el puntero sepa jugar de lateral. Esas cosas son muy útiles, te ahorran un cambio de sistema también. Bueno, en realidad el sistema cambia de por sí por tener un expulsado o un jugador que sale por algo, pero es mucho más
eficiente o por lo menos mucho más aprovechable para no tener que estar haciendo cambios moviendo fichas. Obviamente no es lo mismo un jugador que es naturalmente en esa posición la que sabe jugar a un jugador de cierta manera improvisado, ¿no? Eh, Vamos a poner el ejemplo de Valverde. No rinde lo mismo lo que es de volante por afuera a lo que es de lateral o lo que es de puntero derecho. O sea, te puede jugar un partidazo, pero no es la posición natural de él. Pero te sirve para esos ciertos partidos donde de repente tenés un jugador veloz y potente por ese lado y quizás Varela no te lo sabe marcar, pero sí Valverde. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Por poner un ejemplo claro. Pero vamos a ir con esta pregunta y esta respuesta que realmente a mí me pareció muy bien explicada y creo que sacó de dudas a todos los que estaban ahí presentes y bueno, vamos un poco con ello. Con la conferencia de prensa, primera pregunta, Sofía Berardi, Ovación. Buenos días, Marcelo. Gracias también por brindar esta conferencia. Sofía de Ovación del diario El País. Usted explicaba muy bien recién los motivos de la ausencia de Nández, con los buenos números que tiene, teniendo también 21 presencias en sus 33 partidos, también siendo importante en la Copa América y con una buena temporada en Arabia, diciendo que tiene a Araujo y a Valverde como posibles opciones para esa posición. Pero y a Varela. Y a Varela como titular. Pero si le pasa algo a Varela. No dije Varela como titular. Bueno, disculpe que la corrija, sí, claro, pero en estos temas trato de ser preciso. Bueno, teniendo en cuenta que Varela podría ser el titular. Varela, Valverde y Araujo. Valverde y Araujo, ¿no sería de alguna manera sacarle peso al mediocampo sacando a Valverde ahí o a Araujo de su zona y teniendo pocos jugadores en caso de, bueno, ojalá que no, pero le pase a alguno de ellos? Bueno, a raíz de eso, está bien lo que usted dice, en la posición de Araujo como zaguero central está Jiménez, está Cáceres y está Santibueno. En la posición de Valverde como volante está Bentancur y está De la Cruz. Solo una pequeña cosa. ¿Cómo me molesta que no sepan decir los apellidos correctamente? Es un tema que tienen los... Generalmente uno los asocia a los periodistas deportivos argentinos porque son los que están más en contacto con eso. Pero ¿cómo me molesta? Es Araujo, no Araujo. Como una vez es Aja, no Ajá. Tiene tilde en la primera A. Aja, no Ajá. Qué cosa que me molesta eso, pero yo, honestamente no. Tema con las graves, las esdrújulas y los tildes son medio complicados en Argentina, me parece. Lo digo con respeto, pero molesta cuando es como que te escriban Uruguay o Argentina con minúscula. O sea, no, es un nombre propio, va con mayúscula. Eso es de primero de escuela. Bueno, con esto es lo mismo, me molesta muchísimo eso. Y en la posición de Valverde como extremo está Canovio y está Pelistri. Es muy difícil imaginar que una posición va a requerir más de 3 jugadores. Y usted dice bien, si no juega Valverde, si Valverde juega de lateral, yo le digo las opciones que hay como 8 y como 7. Si Valverde juega de 8, le digo las opciones que hay como lateral y como extremo. Si Valverde juega de extremo, le digo las opciones que hay de lateral de 8. Y si Araujo juega de lateral y no juega de central, le digo las opciones que hay en cada caso. Lo que no quiere decir que yo tenga razón. Lo único que quiere decir que no es una improvisación o un capricho, sino el producto de mi capacidad de análisis, que es a lo que recurro, siempre admitiendo que puede haber desacuerdos. Marcelo, buenos días. Leo Díaz. Bueno, ahí más o menos lo que decía. A ver, si no vieron la conferencia, véanla porque está buenísima. Más allá de si les gusta Bielsa o no les gusta Bielsa, véanla porque está buenísima la conferencia. Las preguntas
salvo las que son repetitivas, de Suárez, de Nández, que la verdad que ya cansan un poco, ¿no? Porque el hombre ya dijo por qué no lo citó, por qué no está. Y si quieren ahora lo comentamos un poco. Pero ya está, ya fue. O sea, podemos estar de acuerdo o no con los que lleva. Para mí, y lo hemos hablado en un programa que voy acá en el canal local de gente de fútbol, hablando de fútbol, con gente reconocida de acá de la ciudad de Melo, deportistas que han jugado y dirigido en Nacional, en Peñarol, ni hablar en Cerro Largo, y con un técnico que está vigente todavía como Eduardo Jotal, que nos visitó la semana pasada. El técnico, y más aún Bielsa, que tiene una forma de trabajar muy particular. El tipo tiene todos los datos, tiene todo estudiado, tiene todo sabido. Después adentro de la cancha obviamente que te pueden fallar o te pueden explotar. Capaz que pones no sé, a Salazar en lugar de Valverde y se manda el mejor mundial de la historia y es mejor jugador del mundial y Valverde queda escondido atrás o Bentancur o yo qué sé, el que quiera. O sea, es muy impredecible el fútbol. Más allá de, obviamente, gana el que quiere que gane el organizador, o el que ponga más plata, o un montón de cosas de esas que ya las sabemos. Pero en sí el fútbol, la esencia del fútbol, es muy impredecible. Y lo que decíamos, por ejemplo, en ese programa era lo siguiente. Este es el mundial para dos cosas. Primero, para que el grupo en sí, los jugadores, demuestren para qué están. Si van a explotar, si van a hacer... No van a llegar, calculo, pero van a ser los Suárez, los Forlán, los Cavani. O si se van a quedar en los cuadros medio pelo y jugando cada poco, o en Arabia todos amontonados en un cuadro que no juega, o que no tiene competición, pues ya sabemos lo que es la competición en Arabia, es como jugar un papi fútbol, más o menos. Entonces, este es el mundial para ellos. Podemos sacar alguno que explote y que llegue a la elite del fútbol, como en su momento fue los que ya nombré, Suárez, Cavani, Forlán, cuantos más, y como fue Darwin Núñez al principio, y que pueda volver a la elite. O se van a quedar estancados en la mediocridad del medio pelo, y algunos sí teniendo no un super club, por poner un ejemplo Matías Olivera, pero están en Nápoles, en la liga italiana, y ya es bicampeón o más de bicampeón. Y bueno, no es un super club, pero gana y está siempre en competición y siempre jugando. Nos puede deparar un montón de cosas, y quizás en los partidos veamos que Bielsa se equivocó en algún jugador que no trajo, o principalmente creo yo que lo que más se va a equivocar es en los cambios, que lo último que ha fallado bastante. Pero bueno, es fútbol y cada uno tiene su visión, cada técnico tiene su forma de trabajar. Yo en lo que no pongo ninguna duda y que me gusta de Marcelo Bielsa es que tiene todo bien calculado y los datos importan, más allá de cómo esté el jugador anímicamente, psicológicamente y físicamente en ese momento. Importan y mucho para saber el despliegue, para saber cómo juegan, para saber qué le sirve y qué no le sirve al jugador. Y volviendo a eso, en el plano futbolístico, coincidimos todos en ese programa y creo que hay mucha gente que puede coincidir o no conmigo. Nández, en lo que tiene que ver con el espíritu, es innegable que tendría que estar. En lo que mete, en las ganas que le pone, en cómo defiende la camiseta, obvio que sí. Pero es algo que yo vengo repitiendo hace décadas. Nández es un jugador que en un partido te roba 20 pelotas, que vos decís, va más arriba, así, y se la entrega al rival. Y roba otra y se la entrega al rival. Y roba otra y la tira para afuera o la entrega al rival. Y así no sirve. No sirve porque aparte de todo eso, es un jugador muy desprolijo tácticamente. Que mete, que tranca, pero es muy desprolijo. Y es un jugador que, por ejemplo, si está jugando de volante por derecha, ya y repasen partidos, se choca con Pelistri o con el que esté jugando de punta derecha. Porque no se entienden, porque es un jugador que es muy de improvisación. Y de repente, si no encuentra un pase, no encuentra una triangulación, se manda para adelante. Y el puntero queda parado contra la línea sin saber qué hacer porque no le entiende la jugada. Y después se va para arriba. Y si viene un contragolpe rápido, quedamos regaladísimos. Porque es un jugador que es desprolijo tácticamente. Si él lograra mejorar eso, si él robara la pelota y respirara y tranquilizara y jugara con sus compañeros y tuviera más sea más tácticamente prolijo,
yo creo que sí, que tendría que estar. Pero por mi parte, creo que ese es el factor fundamental por lo que no lo lleva, por la desprolijidad táctica que tiene y que a veces te deja regalado saliendo muy lejos o haciendo faltas al borde del área tontas. Nos pasó con Brasil, que regaló muchos tiros libres, y que Brasil era un desastre. Pero es un jugador que ha fallado mucho en ese sistema, ¿no? Por lo menos para mí creo que es la razón por la que Bielsa no lleva. Y obviamente decirlo públicamente al jugador le puede molestar más aún que decirle simplemente no te cito y después en forma privada le diga el porqué si es algo de eso. Quedó demostrado que el periodismo uruguayo es patético, ¿no? Es patético. Nunca como periodista podés dar por sentado que un jugador es titular. Salvo que estemos hablando de figuras como Suárez, Cavani, Forlán, o el Ruso Pérez en su momento, o Godín, o Loco Abreu, no, justamente era suplente. O sea, hay jugadores que sabés que son titulares. En este momento, por ejemplo, Darwin Núñez, no sabemos si es titular o no por la inactividad que viene. Valverde sabés que es titular. Pero en el lateral derecho, justamente donde han habido tantos problemas, donde no sabes si Nández, si Varela, o si Araujo, no puedes dar por sentado que un jugador va a ser titular, más allá de que todos creyamos o pensemos que sí. Eso primero que nada. Después hubo otra escena ahí que se la hizo muy bien Bielsa, de un supuesto análisis que hay en Ovación. Yo honestamente no lo vi, no lo pienso ver porque son todos tendenciosos, donde deja a Uruguay mal parado en estadísticas según el ranking FIFA, creo que era algo de eso, no sé qué utilizaron. Y cuando Bielsa le pidió que le leyera la estadística, cómo lo interpretaba, la muchacha le dijo que no había leído el artículo. Mi hija, si no lo publicaste vos, bueno, sí lo vi, pero no lo estudié a fondo. Perfecto. Mentile por ese lado, porque no lo publicaste vos. Si lo publicaste vos, bueno, directamente llegá a la redacción de Ovación, agarrar el papelito, firmar la renuncia y listo, porque tenés que aprenderte lo que vos estudiás, tenés que estudiar lo que vos publicás, mi amor, tenés que estudiarlo, no podés publicar algo primero, sin corroborar que sea verdad, y segundo, sin por lo menos estudiarlo para decirle, no, fue una intención de estudio, de análisis, porque parece que, aunque mientas, aunque sea para rellenar el periodismo, el periódico digital o lo que sea, pero no podés presentar algo así y ni siquiera haberlo leído, ni siquiera saberlo interpretar, ni siquiera saber si es verdad o no, o qué parámetros tomaste para eso. Después habló obviamente del tema de los amistosos. ¿Por qué no hubo amistosos? Y no hubo amistosos porque no daba el tiempo, porque sabemos bien que hay jugadores que llegaron hace 3-4 días, porque los clubes no lo liberaban, porque estaban jugando. De hecho en Brasil estaban jugando hasta el fin de semana pasado, si no me equivoco. En este caso no tuvimos jugadores en final de Champions, pero si lo hubiésemos tenido también, hubiesen llegado tardísimo. Un montón de cosas donde siempre rompen los quinotos acá con que el jugador tiene que descansar una semana, no puede jugar 2 veces por semana. Bueno, ahora querían que jugaran amistoso, habiendo llegado menos de una semana acá a Uruguay. O sea, vamos a mantener el criterio. Y después obviamente varios jugadores lesionados, de hecho ya vieron lo que pasó con De Arrascaeta, y jugadores que vienen en recuperación casi listos, pero que no los podés forzar a jugar un partido o una exigencia, por más que sea despedida, por más que sea amistoso, siempre algún roce va a haber, siempre algún tranque va a haber, y tenés que ponerlo porque si no la gente y los periodistas te dicen por qué no puso a fulano, que lo queríamos ver, que bueno, todas esas cosas. Siempre hay un pero para el director técnico, y estén de acuerdo o no, siempre voy a tratar de defenderlo porque sé lo que es ser técnico y que te critiquen y mucho. Después, bueno, habló de que él nunca dijo que había renunciado a la selección, que él dijo que que él iba a culminar después del Mundial su trabajo, y es lógico, porque esto tiene una planificación, un comienzo y un final del trabajo. No es lo mismo en un trabajo común, donde vos trabajas día a día, donde no tenés un final, o se puede poner... Sí, si de repente trabajás en una fábrica donde haces cierta cantidad de productos para una empresa, cuando terminás de hacer eso y se lo entregás a esa empresa, ahí culminaste tu trabajo, ahí culminaste una misión, un proyecto. Después viene otro, y viene otro, y viene otro. Bueno,
Depende cómo le vaya en el Mundial y cómo termine el grupo, creo yo que la AUF va a tener una visión de lo que se puede llegar a lograr a futuro o no. También hay que ver a él si el grupo y el equipo de él si va a querer seguir y cómo termina también el grupo de selección. Yo creo que esto último que ha pasado, eso de armonía, de que está todo bien y todo, es gran parte de verdad. Es gran parte de verdad. Yo creo que lo demás ha sido teatro y bueno, da para hablar muchísimo. Si quieren, en otro video lo comentamos y doy mi impresión de qué es lo que pasó por dentro realmente. Si siguen a Josema, van a estar bastante, está bastante alineado con lo que yo pienso. Así que no va a variar muchísimo. Pueden mirar algún video de él y él, oye, va a ser prácticamente lo que yo le voy a decir porque yo hace tiempo que pienso lo mismo, ¿no? Y sí pienso que los jugadores no tienen por qué mandar sobre el técnico ni nada. O sea, te guste o no, el técnico es el que manda. Si no te gusta, decir, mire señor, a mí no me cite porque yo con usted no trabajo. Que quede entre nosotros, diga que no estoy citado por razones deportivas, lo que sea, y listo. Y no le hace mal a la selección. Eso ya está. Después, bueno, lo de Suárez, él dijo que directamente que Suárez fue que se retiró. Que lo que dijo, él lo pasó por alto aparentemente, que no le debe ninguna disculpas a él. No sé si al cuerpo técnico de los demás, pero que a él no le debe ninguna disculpa. Y es lógico, cuando vos tenés un jugador donde lo citas o no lo citas y lo estás estudiando y está ahí y el jugador te dice me retiro de la selección, me hacen un homenaje, todo, vos agarrás, lo tachas y te pones a trabajar en el resto de jugadores que sí pueden llegar al mundial. Después viene y te dice no porque yo quiero y bueno, yo ya no te tengo en cuenta, ya tengo otros jugadores en cuenta. No importa si sos Pepito, Josecito o Luis Suárez. O sea, aparte convengamos que Lucho yo lo adoro y para mí es uno de los últimos ídolos de la selección. Es un jugador que físicamente no está y hay que darnos cuenta de que no está y punto. No está y punto. Como decían unos, puede estar parado en el área, ¿sí? Y el offside. Cuando llegan los jugadores, lo más la velocidad que tienen los puntas de nosotros, más allá de que no son los más veloces del mundo, para mí son una carreta al lado de otros, pero no llega y queda demostrado los últimos goles de Suárez y listo. Y bueno, y lo último que saqué como relevante fue esto de las posiciones que decían los jugadores, lo cual me parece fantástico y se podría hacer una planilla táctica donde se pongan los jugadores en las posiciones que juegan y demás, pero creo que la explicación estuvo muy bien, es simplemente imaginárselo en la cabeza o agarrar un papel, dibujar una cancha de fútbol y con una fichita, una tapita de cerveza o de refresco o porotos o arroz, lo que quieran, van poniendo las posiciones y se van a dar cuenta que los puestos están cubiertos, que no hay más de 2 o 3 jugadores por puesto que pueden ocupar más de una posición. Por eso parece que son pocos jugadores, porque de repente con 2 jugadores cubrís 4 o 5 posiciones en la cancha y está buenísimo. Aparte no precisás más, tenés que llevar a 26, o sea, tenés que... Y ahí es donde los polifuncionales son los que sacan ventaja sobre otros jugadores, que quizás tengan más capacidad, quizás sean muy buenos en su puesto, pero los otros no son tan bajos con respecto a ese jugador en su posición y son buenos en su propia posición y en otras posiciones también son bastante buenos. Y bueno, todo eso que en realidad está muy bueno, pero que bueno, que Marcelo Bielsa creo que lo tiene bien planificado, lo tiene bien analizado y solamente hay que confiar, muchachos. Recuerden que en el 2010 la selección y Tavares llegaron en la misma situación que ahora. La única diferencia era que teníamos un Suárez, un Cavani, un Forlán, un Godín y una cantidad de jugadores que muchos se hicieron después. Muchos ese 2010 lo marcó para arriba, para explotar. Y en este caso puede pasar lo mismo. Jugadores que no los vemos ahí, quizás este mundial sea para que ellos exploten y de ahí se vayan para arriba y ojalá por el bien de la selección. Y bueno, y hay que confiar, hay que creer y sabemos que acá, por lo menos hasta semifinales, salvo que te cruces con alguno de los favoritos como ser Portugal, Argentina o Francia, los demás son todos ganables. Ellos también. El problema es que hay gente que no quiere que esos equipos queden afuera. Y eso es algo que
que creo yo que está bastante a la vista a los que andamos mucho en el fútbol y analizamos muchísimo lo que pasa por detrás, no solo en la cancha, sino lo que pasa por detrás. Los leo en comentarios, espero que les haya gustado. Vamos a estar subiendo ya, si no lo subo mañana o pasado, va a andar ahí el análisis de Arabia. La semana que viene voy a tratar de subir el análisis de Cabo Verde y obviamente el de España y Uruguay más cerca del Mundial, a ver cómo llegan estas selecciones. Ya les voy avisando, por si no vieron los amistosos de Arabia el otro día contra Ecuador y de Cabo Verde ante Serbia, dos rivales muy diferentes. Creo que el partido más accesible es contra Arabia, porque Arabia presiona mucho, muy alto y muy intenso los primeros 15-20 minutos, pero después se cansa, se muere, y si sabés tener la pelota y contragolpear rápido, le podés ganar. Cabo Verde, en resumen, es como un Colombia o como un Ecuador. Morenos, grandotes, veloces y que juegan bien al fútbol. No hay que subestimarlo. ¿Que se les puede ganar? Si volvemos al Uruguay contra Argentina y Brasil, que les ganamos, se les puede ganar. Y somos lo de los últimos partidos contra Estados Unidos y Serbia, olvídense, nos venimos enseguida, muchachos. Así que bueno, espero que les haya gustado, denle like, compartan, denle me gusta, así me motivan a seguir subiendo videos porque me cuesta mucho con el tema de trabajo, de horarios y demás, y trato de hacerlo porque me gusta y porque quiero tratar de aportar algo a ustedes y tratar de generar esa interacción con respeto de si estamos de acuerdo en una cosa o no. Muchísimas gracias y nos vemos muy prontito nada más.